en nombre de la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala, CRECIC, les doy la más cordial bienvenida a nuestro desayuno conferencia mensual. En esta ocasión, con el tema El problema del objeto de arbitraje a cargo del doctor Eduardo Mayora Alvarado, a quien agradecemos enormemente su valiosa colaboración con nuestro Centro de Arbitraje y Conciliación. En CRECIC estamos convencidos de la incidencia directa que tienen los métodos alternativos de resolución de conflictos en el sistema de justicia nacional. Es por eso que invertimos esfuerzos en el análisis de sus distintas modalidades. Nuestro interés al ofrecer un foro de capacitación permanente es que los potenciales usuarios y actores que intervienen en los distintos roles de estos procesos puedan revisar, discutir y adquirir las herramientas necesarias para lograr procesos de excelente calidad. El doctor Eduardo Mayora es socio administrador de la firma de abogados Mayora y Mayora. Su práctica profesional incluye, entre otros, arbitraje comercial, inversiones extranjeras y derechos de las telecomunicaciones. Es doctor en Derecho Pluralista, Público-Privado por la Universidad Autónoma de Barcelona y doctor en Derecho por la Universidad Francisco Marroquín. Ha realizado varias publicaciones, es catedrático universitario y para mí y mis contemporáneos de facultad es nuestro respetado y muy estimado decano. Sin más, los dejo con el doctor Eduardo Mayora. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Carolina, por su amable presentación y muchas gracias por atender a esta charla en relación con un problema que yo estimo de suma importancia para la conclusión eficaz de un proceso arbitral. Y lo pienso así debido a que, en cierto modo, un proceso arbitral exitoso comienza a construirse desde el momento en que los abogados que están preparando un contrato mercantil de cualquier naturaleza contemplan la posibilidad de plasmar en ese contrato el acuerdo de arbitraje o bien de celebrarlo posteriormente una vez que el contrato se haya concluido. Y ese problema es el problema del objeto del arbitraje, que pienso yo se trata del mismo problema con dos aspectos diferentes dependiendo de la preposición que se emplee. Si uno habla del objeto del arbitraje, uno estaría refiriéndose, en mi opinión, al objeto de ese arbitraje específico que se ha instaurado en relación con algún problema concreto que se ha suscitado entre las partes. Y si uno habla del objeto de arbitraje, se está refiriendo a aquellas materias de asuntos que pueden ser objeto del arbitraje. Entonces, esta mañana yo quisiera intentar llevarlos por un recorrido que nos suponga 3 paradas o estaciones. Revisar un poco las disposiciones principales a nivel local y lo que en general se entiende a nivel internacional sobre aquellas materias que pueden legalmente ser objeto de arbitraje. Luego, explorar un poquitín las reglas que existen en relación con los elementos que pueden formar parte de un acuerdo de arbitraje a nivel contractual y por tanto se convierten en el objeto de arbitraje y eventualmente del arbitraje en el futuro. Y por último, explorar algunas de las disposiciones que desde el punto de vista procesal se refieren a este asunto.
permitiéndome al final alguna recomendación en términos de cómo enfrentar este aspecto de manera exitosa desde el contrato hasta el momento de la instauración del proceso. Algunas de las diapositivas, por cierto, me temo que contienen demasiada información para la diapositiva o su tamaño, entonces voy a leer aquello que piense que quizás no se pueda leer desde donde están ustedes sentados. Entonces, el primer tema o subtema de este problema del objeto de arbitraje es a nivel legal, de acuerdo con las disposiciones que en Guatemala rigen la materia. Y ahí tenemos pues lo dispuesto por el artículo 3 de la ley de arbitraje. Y en relación con esta disposición que todos ustedes por supuesto han leído y seguramente analizado para los asuntos que en materia arbitral les toca atender, pues yo pienso que hay una noción fundamental, y es la noción esta de aquello sobre lo cual las partes tengan la libre disposición conforme a derecho. Pienso que la ley de arbitraje nos ha dejado ante unos conceptos jurídicos indeterminados y en cierto modo nos ha dejado, por tanto, ante un problema que necesita de resolución cuando estamos ya ante los casos concretos, porque, como ustedes saben, no tenemos una definición en la ley sobre cuáles son exactamente esos asuntos que o materias en que las partes tengan la libre disposición. Hay algunas circunstancias que están, algunos asuntos, mejor dicho, materias que están específicamente excluidas. Por ejemplo, las cuestiones sobre las que haya requerido resolución judicial firme, las relativas a la materia laboral y cosas de ese tipo, pero de nuevo regresamos al problema de la libre disposición. Y esa libre disposición puede depender de una enorme multitud de hechos y circunstancias. Puede relacionarse con cuestiones relativas a los sujetos que pudieran estar unidos por una relación jurídico-contractual. Puede relacionarse con el objeto de la controversia, puede relacionarse con cuestiones meramente circunstanciales, como por ejemplo una orden judicial, como el embargo, la anulación de demanda, cualquier otra orden que disminuya la capacidad o la limite o la suprima la capacidad de disposición de bienes o derechos. Puede relacionarse con la naturaleza jurídica del instituto. Supongan ustedes, por ejemplo, los derechos derivados de una concesión cuyos derechos estén sujetos a limitaciones en cuanto a la disposición. En fin, hay una multitud de hechos y circunstancias que pueden encajar en este concepto de libre disposición. Cuando buscamos en otros ordenamientos o en otros elementos del ordenamiento jurídico guatemalteco, como en el Código Civil, por una respuesta que nos pueda llenar el contenido de la noción de libre disposición, pues nos topamos con que una vez más no tenemos una
definición de cuáles puedan ser los elementos que deban buscarse para determinar si aquella existe o no. Hay algunas alusiones en el Código Civil al problema de la libre disposición, como por ejemplo en este caso sobre las inscripciones, en donde vuelve a hacerse alusión, en este caso a la libre disposición de los bienes. Está luego lo relacionado con el contrato de transacción, en el que encuentro yo que pueda haber una fuente de orientación muy importante tanto para los tribunales arbitrales como para los abogados que se encargan de un arbitraje y también para los tribunales de justicia, puesto que en lo que al derecho comparado se refiere, como podremos apreciar, hay una serie de códigos procesales civiles o civiles y de leyes de arbitraje alrededor del mundo que han definido el problema de la cuestión arbitrable o de las materias objeto de arbitraje por referencia al contrato de transacción. Entonces, aunque no sea el caso en Guatemala, pues en lo que se refiere a los métodos interpretativos de los principios generales del derecho, a las técnicas del derecho comparado o comparativo, como algunos le llaman, creo que podemos encontrar de nuevo fuentes de orientación en estas disposiciones. Y en ese sentido el Código Civil sí que nos ofrece algunos aspectos más concretos, o mejor dicho, nos ofrece algunos asuntos específicos en relación con los cuales se prohíbe transigir. El Estado civil, la validez o nulidad del matrimonio, la responsabilidad penal, el derecho a ser alimentado, lo relacionado con la última voluntad mientras viva el testador o donante. Por otro lado, si nos vamos a la ley del organismo judicial como uno de los cuerpos legislativos o normativos de nuestro ordenamiento jurídico que tienen carácter supletorio y a los cuales tendríamos que acudir para encontrar una vez más algún tipo de orientación sobre este problema, pues pienso yo que encontramos de nuevo alguna fuente de orientación cuando en relación con los actos nulos. Por supuesto no es exactamente el problema del que hablamos, pero nos da ya la orientación en cuanto a que las partes no pudieran, sin incurrir en un problema de nulidad, disponer de objetos de arbitraje en donde haya normas jurídicas que o bien imperativamente prescriban algo contrario o que prohibieran disponer de cualquier manera sobre esos bienes o derechos. Porque en cuanto a este problema hay dos matices interesantes que creo yo se dan en el derecho de los Estados Unidos, como procuraré ilustrar en unos instantes, y es que la cuestión del objeto de arbitraje puede tener más de un nivel, en el sentido de si la libre disposición ha de entenderse como un problema meramente de reglas sustantivas, disponer de unos bienes o disponer de unos derechos como tales, o si el someter las disputas, controversias, etcétera, bajo un contrato mercantil a arbitraje fuese ya una forma de disposición de esos derechos. Este tipo de problema se suscita, creo yo, como les decía, a nivel de la legislación de los Estados Unidos. Tenemos a nivel legal internacional
lo que suele denominarse arbitrabilidad, si cabe la traducción literal del concepto de arbitrability al castellano de esa manera, y esto es tomado de las notas técnicas de Practical Law Company, y en este caso es interesante que los que han trabajado en estas notas técnicas hacen ver que en general, en la mayor parte de jurisdicciones, excepto en la de Estados Unidos, el problema del objeto de arbitraje o de qué materias pueden someterse al arbitraje, pues se han de resolver de acuerdo con la ley local. Y ahí hay dos cuestiones interesantes. Una de ellas es la ley que se aplica al contrato y los tribunales nacionales. Por tanto, en opinión de quienes han preparado estas notas, estamos ante una cuestión jurisdiccional en términos de si el tribunal arbitral puede o no ejercer jurisdicción sobre el asunto o materia que se está planteando. Aquí hay un solo nivel, y el nivel es en relación con la materia o sustancia del arbitraje. En el caso de Estados Unidos puede haber dos niveles, como veremos en un instante. En lo que se refiere a las principales convenciones internacionales, pues es interesante también que se menciona en estas notas técnicas sobre el problema de la materia del arbitraje que tampoco haya ni un código de legislación que determine cuáles son aquellos aspectos que puedan ser objeto del arbitraje, como tampoco se encuentra una respuesta a nivel de la Convención de Nueva York o a la ley modelo propuesta por UNCITRAL. Y entonces el problema regresa una vez más a las leyes del país en particular, a la legislación, a los códigos del país en particular o a su jurisprudencia, y es ahí en donde encuentro yo que en el caso de Guatemala volvemos a la cuestión del inicio, aun y cuando el arbitraje fuera un arbitraje internacional y hubiese sido sometido a las reglas de la Cámara Internacional del Comercio, AAA, lo que fuese. Como les decía hace unos instantes, la fuente principal para la determinación de cuáles materias pudieran ser objeto de arbitraje en el derecho comparado, pues suelen ser aquellas que pueden ser sometidas a transacción de acuerdo con las leyes de la jurisdicción, lo cual en el caso de Guatemala no se indica específicamente, pero como fuente de orientación para los criterios de resolución del problema, pues hay una serie de legislaciones en las que aquello que pueda ser objeto del contrato de transacción pudiera serlo también entonces materia de arbitraje. Y tenemos el Código Civil francés, el Código de Procedimientos belga, el de Procedimiento Civil italiano, la ley de arbitraje japonesa, la ley de arbitraje alemana y el Código de Procedimientos Civiles también alemán. Entonces, como en el caso nuestro tenemos en el contrato de transacción por lo menos un marco un poquitín más definido, pienso yo una vez más que aquí hay algunos
aspectos que puedan servir el día de mañana para sustentar una decisión o un alegato en materia de objeto o del objeto del arbitraje. En el caso de Estados Unidos, como se menciona en la nota técnica y les compartía a ustedes, la cuestión puede tener dos niveles. Uno, si la cuestión en particular puede ser objeto del arbitraje, y dos, por ser una cuestión jurisdiccional, a quién le toca determinar si esa cuestión puede ser objeto de arbitraje. En otras palabras, no siempre le corresponde, como creo yo que sería en el caso nuestro, según intentaré demostrar posteriormente, no siempre le corresponde al tribunal arbitral determinar si la cuestión es arbitraje o si puede ser objeto de arbitraje. Y esto es sumamente importante en los contratos o en las cláusulas de contratos bajo las leyes de Estados Unidos, porque el elemento de quién ha de decidir la cuestión para que la cláusula sea completa debiera incluirse ahí para evitar una discusión adicional sobre ese tema. A nivel contractual, el problema es de otra naturaleza, es decir, supuesto que la materia o materias que las partes han decidido someter a arbitraje legalmente lo sean, entonces de todas maneras hay que ir al contrato, porque explícita o implícitamente, deliberada o no deliberadamente, las partes pueden no haber sometido la totalidad de las controversias que pudieran suscitarse como consecuencia de un incumplimiento contractual o de un pretendido incumplimiento contractual al arbitraje. Y además surge la pregunta sumamente importante de si las partes hubiesen pretendido someter la totalidad de controversias que pudieran suscitarse bajo el contrato a arbitraje, pero no todas ellas puedan ser objeto de arbitraje. ¿Hasta dónde queda dañado ese acuerdo de arbitraje en el contrato? En materia de derecho, o digamos, de las reglas y prácticas a nivel internacional, suele entenderse y sostenerse el principio de que si el acuerdo de arbitraje pudiera no ser aplicable a algunas de las controversias que puedan suscitarse bajo el contrato, no obstante debieran entenderse aplicable para otras que sí puedan ser objeto de arbitraje. Sin embargo, por supuesto, la parte que procura, si se diera el caso, eludir el arbitraje planteará la nulidad del acuerdo arbitral en su totalidad. Es una cuestión que es, por lo tanto, importante prever al momento de confeccionar la cláusula arbitral, es decir, la salvedad de que si por cualquier circunstancia, en cualquier momento, un tribunal o cualquier autoridad competente encontrara que alguna o algunas cuestiones sometidas a arbitraje bajo esta cláusula o este contrato no fuesen objeto de arbitraje, pero otras sí, la cláusula será válida para aquellas otras cláusulas para aquellas otras materias que puedan ser objeto de arbitraje. Por supuesto, el tema de cómo convenirlo está, creo yo, suficientemente desarrollado. Creo que la ley relativamente reciente sobre la expresión electrónica
acuerdos en materia contractual y de comunicaciones electrónicas, pues vendría a ampliar lo que ya de alguna manera encontrábamos en esta disposición cuando se habla de la forma del acuerdo arbitral, es decir, que conste por escrito. Compartía con Carolina antes de iniciar esta charla que recientemente nos hemos ocupado de una especie de arbitraje pericial en relación con un nombre de dominio, y el acuerdo de someterse a este procedimiento en ese caso está por escrito, pero no físicamente, sino de modo únicamente electrónico. Entonces, en cuanto al acuerdo de someter alguna o algunas de las materias que caen bajo el contrato al arbitraje, es muy importante que se tome en consideración esos dos aspectos. Uno, que no necesariamente todas las cuestiones tienen por qué someterse a arbitraje, y dos, procurar dejar previsto el riesgo de que alguna o algunas pudieran no ser objeto legal de arbitraje. Al dejar esto contemplado en el contrato, una vez más se evita una discusión entre las partes. Una de las consecuencias más importantes relacionadas con el acuerdo de arbitraje a nivel contractual es el problema de la posibilidad de invocar la excepción de incompetencia. Una vez más, la posibilidad y la procedibilidad de plantear una excepción de este tipo implica necesariamente que la parte que lo invoque pueda establecer una identidad entre el asunto y la disputa que se está planteando y lo que se ha definido a nivel del contrato como materias susceptibles de someterse a la decisión de árbitros. Entonces, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, en el caso del derecho de Guatemala, este es un problema que le tocaría resolverlo al propio tribunal arbitral, a menos que la parte que tuviera derecho a invocarla no lo hiciera. En el caso de Estados Unidos, como les indicaba, la cuestión no es siempre así. En el caso de Estados Unidos está abierto a discusión quién ha de resolver el problema de la incompetencia. Esta es una regla de puro procedimiento, y es que el tribunal arbitral puede seguir avanzando mientras esto se resuelve, puede decidir resolverlo de entrada o dejarlo para un momento posterior en el proceso arbitral, pero como indicaba, es al propio tribunal al que corresponde decidir la cuestión de la excepción de incompetencia. Aquí tenemos la disposición específica en que se hace referencia a que es el tribunal arbitral al que le corresponde decidir la excepción, y además la legislación nuestra recoge una noción muy importante, y es que la subsistencia y la validez del acuerdo de arbitraje en la cláusula de arbitraje o por separado debe considerarse como un acuerdo independiente de las demás estipulaciones del contrato. De modo que, por ejemplo, pudiera el contrato resultar nulo, pero esa nulidad
no necesariamente alcanzaría al acuerdo de arbitraje. Y por eso es que un tribunal arbitral puede ocuparse de conocer de la nulidad del contrato y declarar la nulidad del contrato, no obstante que la cláusula de arbitraje se encuentre en el propio contrato, porque a nivel internacional, de las convenciones internacionales del derecho comparado y en nuestra propia legislación, el acuerdo de someter las disputas al arbitraje es independiente y así debe considerarse. Estas son disposiciones relacionadas con el momento en que ha de invocarse la excepción de incompetencia, y creo yo que en cuanto a este tema se refiere, si bien la legislación nuestra es un poco más restrictiva, probablemente sea la regla, en mi opinión, que mejor sustenta el principio de economía procesal, pero a nivel internacional no es una cuestión que tenga que plantearse necesariamente al inicio del procedimiento, sino que pudiera ser algo que sobrevenga posteriormente. Esto ya lo habíamos comentado, y es que el tribunal puede resolver esto como una cuestión previa o hasta llegar al final en el propio laudo. Más reglas específicas sobre este asunto que ustedes mismos pueden leerlas, no es el objeto de la charla. Bien, aquí hay una cuestión importante, una regla importante, creo yo, que permite establecer el puente entre el problema del objeto de arbitraje y del objeto del arbitraje específico que pueda estar suscitándose, y que me lleva tanto desde un punto de vista analítico como por algunas experiencias a las que nos hemos enfrentado, a las recomendaciones que comentaré al final de la charla. Y es que las partes tienen amplia libertad para convenir el procedimiento a que haya de sujetarse el arbitraje, y por tanto las partes pueden, en lo que al objeto del arbitraje se refiere, contemplar reglas para que ya dentro de un arbitraje específico se haga un esfuerzo por la delimitación del objeto de la litis en ese arbitraje en particular. En el caso de las reglas que en el derecho comparado y a nivel arbitral encontramos, pues vemos que, al igual como ocurre en nuestro derecho nacional, el asunto tiene que ser planteado, tiene que ser invocado, la excepción de incompetencia tiene que ser invocada por la parte que tenga interés. Puede invocarlo ante el tribunal arbitral, o si se abstiene será un tribunal nacional el que tenga la potestad de resolverlo, y lo hará con base en las leyes del foro. Al igual que ocurre en el caso de Guatemala, en mi opinión, y por eso es que la disposición de la ley del organismo judicial se deviene importante en este contexto, también a nivel internacional las cuestiones de orden público son uno de los temas a contemplar por el tribunal arbitral o por el
Tribunal de Justicia Ordinario cuando se plantea la cuestión. Y por otra parte, que en lo que se refiere al hacer valer el laudo arbitral, a la ejecución del laudo arbitral, es muy importante que el asunto se haya resuelto de modo que cuando se llegue al momento de la ejecución del laudo, la incompetencia no vuelva a plantearse. En nuestro derecho, como también a nivel de la práctica internacional, esta es una de las cuestiones que puede plantearse en contra de la ejecución del laudo arbitral. No tendría, por tanto, desde una perspectiva de estrategia procesal, ningún sentido meter gol de entrada en términos de llegar a un laudo que posteriormente pueda ser objetado en términos de su ejecución por la misma cuestión. Aquí tenemos las reglas de conflicto que pudieran aplicarse por el tribunal arbitral para decidir las cuestiones de arbitrabilidad. Una vez más, la ley que rige el contrato, en su defecto la ley en donde que rige el acuerdo arbitral, y por último la parte afectada por la cuestión, la ley de la parte afectada por la cuestión. Obviamente lo ideal es poder uno situarse aquí, y eso es algo que uno debe tener cuidado de dejar plasmado en el contrato que está uno preparando. Como les decía hace unos instantes, también a nivel internacional lo usual será que la incompetencia se plantee al principio de los procesos arbitrales, si bien por circunstancias que pudieran suscitarse posteriormente, que pudieran sobrevenir posteriormente, que pudieran determinarse posteriormente, existe la posibilidad de que la cuestión de incompetencia o de la arbitrabilidad del caso se presente en una oportunidad posterior. Aquí tenemos las reglas que sobre este asunto encontramos en la ley modelo y en la Convención de Nueva York. Rigen el problema de una manera muy parecida y, como indicábamos hace unos instantes, hacen ver que la cuestión puede ser un problema de procedibilidad o puede ser un problema de ejecución del laudo arbitral. De manera que el problema del objeto del arbitraje trasciende el inicio e instauración del arbitraje y alcanza al problema de la ejecución del laudo también. Pues esto obviamente no lo van a alcanzar a leerlo, pero es un extracto del reglamento de CRECIG en el que creo yo que es importante la forma como se ha recogido la sumisión de las partes al arbitraje mediante el acuerdo arbitral. Creo yo que recoge los elementos legales y las prácticas internacionales más aceptadas en relación con este asunto, y le reconoce a las partes también la libertad de poder disponer en el propio acuerdo arbitral de las cuestiones procesales para el desarrollo de su muy específico arbitraje. Y contiene también esto la alusión a la independencia del acuerdo respecto del contrato como tal, lo cual
permite a los árbitros, si llegara a plantearse la cuestión, resolver entendiendo que cada una de estas dos cuestiones han de considerarse como cuestiones independientes. Creo que a nivel reglamentario uno de los aciertos más importantes del reglamento de CRECIG está en la parte resaltada en rojo, porque no solamente depende de los niveles legales y procesales que pueda llegarse a un laudo ejecutable porque la materia sea legal y reglamentariamente válida, sino el éxito de todo esto depende, en mi opinión, de una manera muy importante de que ambas partes y sus abogados tengan muy claro sobre qué habrá de pronunciarse el tribunal arbitral. Porque todos los aquí presentes que hayan participado de cualquier proceso arbitral, creo que han experimentado o bien la sensación de que al llegar a la notificación del laudo, ninguna de las partes va a estar satisfecha con su contenido, porque el proceso se ha desordenado, porque los alegatos se refieren a una serie de aspectos ajenos a la médula del problema, porque los medios probatorios se refieren a una serie de aspectos ajenos al meollo del asunto, y por tanto, cuando se llegue a la lectura de ese laudo, se va a encontrar el reflejo de un procedimiento que se desordenó y en el que no hubo foco para el abordaje del problema. Y también han estado en procesos arbitrales en los cuales, gracias a que esto se ha hecho de manera, diríamos, altamente técnica, con excelencia técnica por parte del tribunal y los abogados, el proceso se ordena de tal manera y se encausa de tal manera que antes de llegar al alegato final es bastante probable vaticinar en qué dirección va a ir el laudo. Por tanto, desde un punto de vista analítico y desde un punto de vista de la experiencia que hemos tenido nosotros, este es uno de los elementos fundamentalísimos que determinan el éxito o el fracaso de un proceso arbitral. Si el tribunal, desde el inicio, con los abogados, llega a determinar con claridad los puntos sobre los cuales versará el proceso arbitral, habrán de producirse las pruebas, habrán de formularse los alegatos y pronunciarse el laudo, es bastante probable que ese laudo se vaya a cumplir sin necesidad de exigir su ejecución y es muy probable que no vaya a haber ningún recurso de revisión. Pero si el tribunal, con un afán de no contrariar a los abogados o a las partes, recibe, acepta y admite plasmar como aspectos o como elementos que han de conformar el objeto del arbitraje específico, cualquier cosa que se le proponga o se le plantee, ese tribunal arbitral está sembrando la semilla de un laudo que no va a ser tenido como válido por las partes y cualquiera de ellas o ambas muy probablemente vayan a intentar la revisión o cualquier tipo de acción como el amparo para escapar a los efectos del laudo. Porque al final de cuentas, el proceso arbitral como el proceso judicial son un ejercicio de persuasión. El tribunal arbitral o el tribunal judicial deben procurar a lo largo del procedimiento persuadir a las partes de que el derecho favorece, si no en un 100%, en una medida predominante o en determinados aspectos, a una o la otra parte. El tribunal que dicta una sentencia, el tribunal arbitral que dicta un laudo,
que cuando las partes lo leen dicen, pero ¿y quién alegó eso? ¿Y esto de dónde salió? ¿Y quién ha planteado esta cuestión? Esa es una sentencia, ese es un laudo que seguramente lleva la semilla de la impugnación por parte de los involucrados. Entonces, con base en todo ello, y fíjense ustedes que esto pues es algo que no, digamos, por supuesto no forma parte solamente del reglamento del CSIC, pero en el caso de las reglas de AAA en Estados Unidos, tanto para los arbitrajes de pequeña cuantía como para los tribunales, para los arbitrajes de alta cuantía, se establece una audiencia preliminar que las reglas determinan que puede incluso realizarse por medio de teléfono o videoconferencia, de modo que el tribunal, las partes y los abogados procuren establecer o aclarar, si no estuviesen suficientemente claros, cuáles serán los asuntos a considerar y los puntos y reclamos de cada una de las partes. Y esto debe ser objeto de esa audiencia preliminar. Porque entonces de ahí en adelante la definición y determinación, la delimitación de esos puntos a ser discutidos permitirán al tribunal regresar a cualquiera de las partes o ambas al cauce del proceso arbitral. En términos de los alegatos, de las situaciones incidentales, de las pruebas, de los interrogatorios, etcétera, etcétera, el tribunal podrá decir: esto es exactamente lo que hemos convenido desde un inicio, que es el objeto de este arbitraje, y usted está refiriéndose a estos dos problemas. Por lo tanto, bueno. Entonces, con base en ello, pienso que en el propio acuerdo arbitral, o incluso si en el mismo no lo hubiera, porque a uno le puede llegar el contrato ya preparado y suscrito, etcétera, para cuando se involucre en el arbitraje, en una modificación al acuerdo arbitral que siempre sugeriría yo plantear al otro abogado, pues algo como lo siguiente: las partes acuerdan que como parte de los términos de referencia del arbitraje, o en su defecto, a más tardar en la audiencia inicial, el tribunal arbitral, oídas las partes, deberá ocuparse de precisar los puntos o cuestiones sobre los que deberá pronunciarse el tribunal arbitral en el laudo. En caso de que uno o más puntos o cuestiones dependan de la forma como se ha resuelto otro u otros, así se dejará indicado en la resolución respectiva. Porque, por ejemplo, supongan ustedes que se trate de un proceso que haya de determinar daños y perjuicios por incumplimiento culposo del contrato. Si no se llega a determinar que haya habido incumplimiento culposo del contrato, pues tampoco habría necesidad de que el laudo se pronuncie sobre la cuantía de los mismos. ¿Por qué y para qué introducir en la cláusula arbitral, o en una posterior modificación o ampliación de la misma, o en un acuerdo de arbitraje posterior, algo de esa naturaleza? Pues en primer lugar, porque, como conversábamos también antes de iniciar esta charla con Carolina, muchas veces una controversia, una disputa se suscita porque las partes del contrato, las partes enfrentadas en la controversia, no tienen la misma comprensión, la misma visión y la misma inteligencia de cuáles son los problemas que las han enfrentado. Ni siquiera tienen una comprensión exacta de lo que dice el contrato, porque muchas veces ese contrato ha sido mediado a través del departamento jurídico interno o del asesor externo, que a lo mejor participó en la preparación del contrato. Y entonces
Cuando hay un mediador entre el contrato y la parte que entiende que tiene la razón bajo el contrato, es muy probable que la naturaleza del problema no se conozca a fondo. Porque ese mediador, sobre todo si intervino en la confección del contrato, presentará una versión naturalmente subjetiva y probablemente sesgada. Es difícil encontrar al abogado interno o al asesor externo que le diga al cliente: mire, nos equivocamos en este contrato, o me equivoqué en este contrato y la otra parte efectivamente tiene derecho a esto o a el otro, o no está obligada a esto o al otro. Y entonces, cuando se hace este ejercicio, incluso se suscita la posibilidad de conciliar la controversia antes de que se llegue hasta el final del proceso arbitral. Porque en esa audiencia preliminar es muy probable que la otra parte comprenda cuál es la posición de su contraparte y encuentre la posibilidad de una conciliación. De hecho, en las reglas de AAA, cuando en esa audiencia preliminar se da este fenómeno, está contemplado que se regresa entonces a las reglas de conciliación que forman parte, pues, de uno de la trilogía de reglamentos que integran digamos, el manual de AAA o las reglas completas de AAA. El segundo aspecto muy importante de proceder a la definición y delimitación del objeto, ya no de arbitraje sino del arbitraje específico, sería por economía procesal, y es que creo que todos hemos estado en algún procedimiento arbitral en el que, sobre todo para el diligenciamiento de las pruebas, uno se empapela al tribunal, porque el tribunal está dispuesto a recibir cualquier documento que le entreguen, sea este la guía telefónica. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando se llega a la confección del laudo, hay un material tan extenso, pero igualmente irrelevante, que recorrer, que aquel laudo no se logra comprender ni tiene el poder convincente que tendría que tener. Pero el tribunal se ha metido a sí mismo en una trampa, porque al haber admitido como prueba la guía telefónica, tiene que hacer mérito de la guía telefónica al sopesar y evaluar la prueba. Y si no lo hace, entonces está sembrando la semilla de que se le pida una ampliación o aclaración del laudo, porque estaba la guía telefónica y no se pronunció sobre de qué manera la guía telefónica demuestra o no demuestra tal o cual pretensión. Entonces, se logra una mucho mayor y mejor economía procesal cuando desde un inicio se delimitan con claridad cuáles son los puntos específicos, las cuestiones específicas sobre las cuales deberá pronunciarse el tribunal, porque entonces este tiene la legitimación para decirle a las partes eso no tiene pertinencia ni es el medio idóneo para resolver ninguna de estas cuestiones o puntos. Luego está la cuestión de conseguir que las partes y sus abogados se enfoquen, y de conseguir que el tribunal también se enfoque en aquellas cuestiones que verdaderamente son la médula o el meollo del problema que se está discutiendo. Uno de los medios más comunes para generar y sembrar duda es la dispersión de las cuestiones que se están discutiendo o analizando. Ya lo decía, el problema de la eficiencia probatoria, pues evitar que se propongan y diligencien medios de prueba que carezcan de idoneidad o que carezcan de pertinencia para lograr la demostración, la prueba de los elementos, de las cuestiones o puntos específicos que se debe intentar demostrar. Evitar pues que Cicerón haga acto de presencia en la sala del arbitraje y que pues dispare una preliminar que no tiene nada que ver con el objeto del arbitraje. Concisión en los alegatos y por último un laudo concreto que no
de vueltas por un montón de sitios que no tienen nada que ver o poco que ver con el meollo del arbitraje, y además completo, que no quede ninguna cuestión fuera de ese laudo arbitral, porque entonces ahí estaría una vez más la semilla de una posterior solicitud de atención o declaración del laudo, o incluso de una revisión. Entonces, son estas las reflexiones que quería compartir con ustedes. No sé si tengan alguna duda, alguna observación que quisieran hacer para intentar reaccionar a la misma o compartir mi punto de vista. Lo haría con mucho gusto. Sí, Luis. Buenos días a todos. Pregunta para el doctor Mayor. Creo que muy clara su exposición es tal vez en relación a los temas que pueden ser sujetos de arbitraje. Como sabemos, en la ley de arbitraje se establece que los asuntos que tienen que dar una vía especial pueden ser sujetos de arbitraje, entendido para los temas laborales, para los temas penales. Pero tenemos ciertos aspectos como lo que son, por ejemplo, las controversias que se resuelven en vía sumaria. Yo quisiera escuchar su opinión sobre la posibilidad de promover alguna reforma para que pudiéramos agregar en ese artículo, salvo que las partes opten por el arbitraje, se someterán a la vía sumaria las siguientes: arrendamientos, todas las que ahí se contienen. Y también, tal vez un tema un poco más novedoso, que sería qué sucedería hipotéticamente si eso se alcanzara también para lo que son los procesos ejecutivos. Si esa es una posibilidad. Esa es una pregunta. La segunda pregunta es en relación a las reformas legales que se dieron como consecuencia de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio en Estados Unidos. Por ahí pasó una reforma del Código de Comercio en donde se establece que si las partes no se pronunciaban al respecto, se iba a optar por arbitraje en los asuntos de agencia y distribución. Yo entiendo que ya hay algo de la Corte de Constitucionalidad que declaró eso inconstitucional, pero su opinión sobre si ese tema también ya prácticamente está enterrado. Realmente no es posible que la ley entre a decidir que un asunto va a ser arbitrable. Bueno, en relación con el primero de los puntos, pienso que entender que el señalamiento del procedimiento del juicio sumario como la vía procesal que en general deben resolverse todos los asuntos en que dé lugar a la aplicación del Código de Comercio, entender eso como una vía específica, realmente es torcer las cosas, y lo mismo entonces pudiera decirse del juicio ordinario, ¿verdad? Con lo cual ya no habría, por ese motivo de exclusión, ya no habría nada o prácticamente nada en materia de derecho privado arbitrable, porque cuando se dice este asunto se someterá a juicio ordinario, entonces ya no es arbitrable, ¿verdad? Pero yo creo que del contexto de esas reglas y del Instituto de Arbitraje puede entenderse que el juicio ordinario y el juicio sumario son procedimientos que tienen ese carácter general y no específico. Son procedimientos que uno debe seguir y que el tribunal debe aplicar a aquellas cuestiones que no se singularizan. Entenderlo de otra manera creo que sería falaz, y llevarlo a un extremo supondría que nada o prácticamente nada sea arbitrable, a menos que hubiese alguna regla por ahí que dijera este asunto se resolverá como más o menos se imagine pues que tuviera que resolverse, porque eso es lo que haría una regla de ese tipo, ¿verdad? Pienso además que una reforma legislativa de ese tipo pudiera poner en peligro procesos que
estén en trámite y que no hayan terminado, entonces diera lugar, precisamente como hemos visto, algunas partes dijera, entonces ¿sabe qué? Incompetencia sobrevenida, porque ahora se ve que no era viable el arbitraje en esto porque está sujeto a los procedimientos de juicio sumario. La cuestión del contrato de agencia, creo yo, que efectivamente fue consecuencia de un excesivo entusiasmo, porque después de la reforma del 98, pues se ha procurado ir escapando a las disposiciones de la ley de la antigua llamada ley de agencias, que indiscutiblemente generaban una problemática de costes de transacción para todo ese tipo de actividades y era un régimen proteccionista, en mi opinión, contraproducente para el desarrollo de los negocios en el país. Pero pienso que efectivamente supone o refleja un excesivo entusiasmo porque la jurisdicción, digamos, como una de las potestades esenciales fundamentales del Estado, que pueda considerarse la jurisdicción en defecto de una manifestación o declaración de voluntad, tiene que ser la jurisdicción del Estado. ¿Por qué? Porque la base que legitima la institución del arbitraje en todas partes y en sus orígenes, etcétera, etcétera, la base que en última instancia legitima el arbitraje es esa declaración libre de las partes en el acuerdo de arbitraje de someterse a un procedimiento de ese tipo. Entonces, la jurisdicción, como una de las potestades fundamentales del Estado, convertirla en supletorio, exigiendo a las partes que quieran meterse a ella, creo yo que no reflejaba demasiado entusiasmo en ese momento. Pero pienso que tampoco es un problema práctico, porque lo normal y corriente será que en los contratos comerciales de una cierta cuantía y de una cierta complejidad, el acuerdo de arbitraje se encuentre ahí. Y pienso que si no se encuentra ahí, pues es bastante lógico suponer que las partes no tenían interés en someterse al arbitraje, porque no es un instituto como hace unos 20 años desconocido o poco conocido, pues hoy en día con centros institucionales, con una actividad arbitral enfrentada a muchas vicisitudes, pero digamos, hoy en día no creo que eso sea un problema dentro del práctico. Por favor, no cabe duda que siempre va a haber un conflicto de tipo procesal en determinados asuntos, como sucede, por ejemplo, con las sociedades mercantiles, que como sabemos hay acciones puramente judiciales establecidas para temas como la falta de exhibición de los estados financieros para la integración a las asambleas, la falta de convocatoria de una asamblea general pasado el tiempo en que debía celebrarse, la falta de convocatoria de una asamblea general que sea solicitada por el 25% de los accionistas, o la impugnación de las decisiones adoptadas por una asamblea general que tiene su procedimiento judicial específico, versus el pacto general contenido en casi todos los estatutos sociales, que cualesquiera controversias que surjan entre los socios y la sociedad o entre los socios y los socios se ventilarán a través de un procedimiento arbitral. Y esa dualidad en la práctica siempre genera problemas, porque si se plantea el proceso judicial como lo establece el Código de Comercio, inmediatamente surge la excepción de incompetencia.
si se plantea el proceso arbitral, por consiguiente también existe la incompetencia. Y ha sido, creo yo, o está siendo la jurisprudencia constitucional nacional la que ha ido encauzando, digamos, creando criterios sobre en cuáles casos se debe acudir a una o no se debe acudir a la otra. Pero repito, pues siempre vamos a tener esa discusión, sobre todo que nuestras leyes no son exhaustivas, ya nos lo explicaba el doctor Mayora, sino al contrario son ambiguas. Esa falta de definición de los asuntos sobre los que se tenga la libre disposición es un espacio demasiado amplio que siempre permitirá pues una discusión sobre la. Pero le agradezco mucho su excelente presentación. Muchísimas gracias. Sí, por favor. Doctor, primero, gracias por compartir sus conocimientos y sus experiencias, muy valiosos para nosotros. Yo tenía una duda ahí cuando usted habló del tema del orden público, que es un mundo bastante grande. Y usted hizo referencia al tema de que el contrato sí se puede declarar la nulidad, pero las cláusulas no existen. Yo siempre he tenido la duda ahí si la cláusula está en contra, de todo la recalco, toca temas de orden público, ¿será que la cláusula aún subsiste si toca temas de orden público? Bueno, muchas gracias por la pregunta. No cabe duda de que ese es uno de los problemas por los cuales es necesario considerar independiente al acuerdo arbitral, porque sea por que transgrediera cuestiones de orden público, o sea por cualquiera de las otras razones por las cuales un acuerdo arbitral pueda estimarse nulo, ineficaz, inválido, etc. Lo cierto es que el contrato como tal no puede resultar contaminado por la declaración que se hiciera respecto de ese acuerdo. Y entonces el acuerdo como tal pudiera estimarse inválido por motivos de esa naturaleza, pero el contrato seguiría siendo subsistente y seguiría pudiendo hacerse valer ante los tribunales de justicia ordinarios de acuerdo con los cauces de la justicia ordinaria, porque esa independencia opera cualquiera que fuese el motivo por el cual se cuestione y resuelva la invalidez del acuerdo arbitral o de la cláusula arbitral. Bien, muchas gracias a todos por su atención y a CRESIC por su invitación. Que tengan buen día. Muchísimas gracias, doctor, por la excelente presentación. Nada más me queda invitarlos a que nos sigan acompañando en los últimos miércoles o jueves de mes, según como vayamos programando. Tenemos una cita aquí en CRESIC para analizar estos temas. No cabe duda que el estudio individual que cada uno de nosotros puede hacer sobre estos temas se puede complementar con estas discusiones. Personalmente les comparto que al estar aquí ya desde la Dirección General desde inicios del 2012, finales del 2011, y habiendo participado de todos los desayunos, es increíble la cantidad de conocimiento y de discusión que uno adquiere. Entonces los invito a que nos acompañen en estas actividades, ya que si están aquí es porque están interesados en esto. Muchísimas gracias por su asistencia y que tengan un buen día.